Amén. El Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a la lección número 53. Lección número 53. Quedamos, ¿se acuerda? En la antigua lección quedamos en la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Estábamos en la resurrección de Lázaro y ahora vamos a continuar con el capítulo 11 del libro de Juan. De ahí vamos a volver de nuevo a Lucas capítulo 17. Es el orden que me va dando la armonía de los evangelios. Solamente esto aparece entre Juan y Lucas. Se va jugando esta área. Oramos al Señor y bendecimos su nombre, Padre. Estamos delante de ti, Señor, y te agradecemos por tu piedad, por tu bondad, por tu misericordia. Hoy día, Señor, pedimos que tú nos bendigas a través de tu palabra. Bendice nuestro hogar, bendice nuestras familias. Señor, provee cada necesidad. Y a través de tu palabra, Señor, también fortalécenos, danos la fe. Y si alguno está enfermo en su hogar, si alguno hay petición, tú puedas responder. Respóndenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos al libro de Juan capítulo 11, lección número 53. Juan capítulo 11 del versículo 45 al 54. Compró para matar a Jesús, del 45 al 54. Después de Jesús haber resucitado a Lázaro, acordémonos, y a mí me llamó mucho la atención, ellos ya habían salido del problema de este lugar. Acordémonos lo que dijo Tomás en el capítulo 11, versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, es que ya había muerto, sabían que había muerto Lázaro. Entonces Tomás dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es decir, a Jesús casi le apedrean, no solamente también a Jesús, también podía tocarle a los discípulos. Pero la gente y los judíos, aún viendo el milagro, no quieren entender quién es Jesús. ¿Ya? Vamos a ver cuál es el conflicto que tienen acá. Compró para matar a Jesús. Juan 11, capítulo 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Es que es un milagro muy, muy especial. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio. Los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Ah? Que no muera toda la nación, pero que muera Jesús. Un pensamiento, ya por eso compró para matar a Jesús. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle patrióticamente. Era algo patriótico por la nación. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín,
y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Se colocaron a este, está haciendo muchos milagros y señales y todos están creyendo en él. Es decir, ya resucitó un muerto de 4 días, es que es mucho. No ven, no entienden. Tan cerrados en esto que en sus mentes que no ven los milagros de Jesús. Vamos a ir a la ayuda. Caifás era el sumo sacerdote durante esos años. El 55, esta por lo menos es por lo menos la tercera Pascua que Juan menciona y apoya indiscutiblemente la tesis de que el ministerio de Jesús cubrió aproximadamente 3 años. ¿Ya? Esta es la tercera Pascua y se marca que Jesús cubrió aproximadamente los 3 años de su ministerio. La otra ayuda que Jesús resucitara a Lázaro, del versículo 48, provocó que muchos de los judíos creyesen en él. Las autoridades llegaron a la conclusión de que no podían permitir más que Jesús siguiese realizando milagros y convirtiendo judíos. Los saduceos y los fariseos convocaron rápidamente a una reunión del Sanedrín, su tribunal supremo, para debatir el problema. La nación judía ostentaba una posición privilegiada dentro del Imperio Romano y el Sanedrín temía que Jesús consiguiese muchos adeptos, provocando una revuelta civil y enojando a los gobernantes romanos. Si eso llegaba a ocurrir, ellos perderían su estatus y poder político. El sumo sacerdote Caifás sugirió la conveniencia de matar a Jesús. Se desgrana todo el Sanedrín. Y Jesús parece que no estaba muy a favor de ellos, tenía mucho favoritismo, pierden su autoridad, pierden su estatus, y eso a ellos no les convenía. ¿Qué cosas? Cuando ya a la gente no les conviene o le está moviendo el piso, no, saquémoslo, no saque más, eliminémoslo. Eso hicieron con Jesús y pensando, ya, entonces dejémoslo como no puede morir toda la nación, pero que muera él. Viendo algo como nación, que también a ellos le estaba perjudicando. Vamos a Lucas capítulo 17. El otro día quedamos en el versículo 10 y hablaba acerca del perdón y la fe. Vamos a continuar con el versículo hacia delante del versículo 11. Aquí continúa la historia. Lucas capítulo 17, versículo 11. Aquí hay una sanidad, 10 leprosos limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. ¿Dónde iba? Entre Samaria y Galilea. ¿Ya?
¿Y quién le salió? 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 10 reciben sanidad, uno viene agradecido. Oh, qué triste. Los 10 tenían que haber vuelto si la condición que estaba, no es que no tengo tiempo, ahora tengo que hacer, estoy sano, sí, tengo que ir a mostrar, tengo que... No. Ahora no tenían tiempo. Los 9 no tenían tiempo para volver a donde estaba Jesús. Querían ir a mostrarse a todos, pero no querían ir a dar las gracias primeramente. Uno volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Uf, qué historia. Siempre hay más mal agradecido que, que contento o hombres que glorifican al Señor. No, reciben la sanidad y después se olvidan. Y eso es lo que pasó aquí. La ayuda con referencia a esto me marca la ley mosaica del 14 al 19. Dejaba en manos de los sacerdotes la responsabilidad de declarar válida la curación de un leproso. Alguno que permitiría a este entrar de nuevo a formar parte de la sociedad. Solo uno de los 10, un samaritano, volvió para dar la gracia a Jesús. Sin duda, a Jesús le dolió la ingratitud de los otros 9. ¿Qué le dolió? La ingratitud. Oiga, hay gente que dice: oh, yo qué no haría, qué no daría si fuese sano. Sí, yo he escuchado todas estas veces: oh, si el Señor me sanara, daría todo, no sé, daría todo por lo que el Señor sí me sanara. Cuando lo sana, no dan ni las gracias. No dan ni las gracias al Señor, ni exaltan al Señor, se olvidan. Solamente uno volvió agradecido y era extranjero. La ayuda me marca lo siguiente. Versículo 16, se postró en tierra a sus pies dando gracias. Quizás los otros, que eran judíos, consideraban que merecían ser sanados por pertenecer a la raza escogida, por ser judío, por ser escogido de Dios. No merecía, era el derecho de ellos ser sanados. ¿Ya? 17 me dice, cuando Jesús pregunta: ¿no eran 9? La ingratitud no negaba la misericordia de Jesús con los 9, igual los sanó. No le dijo: ya, volviste sano, los otros no vinieron, bueno, los otros ahora se van a enfermar de nuevo. No, igual, aunque son ingratos, pero igual recibieron la sanidad. Pero les impedía convertirse en sus discípulos. Este samaritano podía convertirse en su discípulo, ¿no es cierto? Extranjero, los 9 leprosos ingratos parecían representar a esa nación de gente que había sido indiferente ante la obra purificadora de Jesús, el Mesías. Su actitud contrasta con la agradecida respuesta del odiado vecino samaritano.
y lo reconoce, porque se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Estaba más que agradecido, El 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una traducción alterna es tu fe te ha sanado, en referencia a la sanidad más que a la salvación. Los nuevos ingratos recibieron solo sanidad física, pero el extranjero agradecido recibió algo más. Tu fe te ha salvado. Bonito. Sanidad dinámica del reino me marca sanidad a su paso. Sanidad divina. La naturaleza progresiva de algunos tipos de sanidad se nota en las palabras. Mientras iban, fueron limpiados. Aquí no hubo imposición de manos, nada. Ellos hubo una orden y obedecieron. Mientras iban, fueron limpiados. Es otra manera de sanidad. Es curiosa, pero es la obediencia. Es como Naamán. Naamán, zambúllete son 7 veces. No pasaba nada. La primera, la segunda, ni a la tercera, ni a la quinta. Son 7 veces. Ya vamos. Y a la séptima pasó. Es la obediencia. La sanidad de los 10 leprosos nos ofrece varias lecciones. 1. No toda sanidad ocurre en el momento de la oración. A veces queremos verlo ahí. Pero no toda sanidad ocurre en el momento de la oración. Puede esperarse que a menudo ocurran sanidades instantáneas, pero este milagro ilustra la sanidad como un proceso que se extiende tras la oración durante un periodo de tiempo. Es decir, en un camino, en un trayecto, ellos fueron limpiados. No fue instantáneo. 2. La orden de Jesús, ir, mostrado a los sacerdotes, indica no solamente la afirmación de la ley, como los sacerdotes eran los médicos de esa cultura, ello significa que el Señor aprueba la conducta de personas que han recibido sanidades y visitan a sus médicos para que las confirme. Aquí tenemos que tener un cuidado como cristianos. Hubo una hermana que una vez le dijeron: hermana, el Señor está sana. Y la hermana tomaba pastilla y todo lo demás. Y dijo: amén, creyó, yo soy sana. Dejó de tomar la pastilla y quedó la embarrada con la hermana. Entonces, marca que nuestra sanidad también la respalda y la confirma los médicos. Tengamos cuidado a veces. Si sabemos que es de Dios, bien, pero haya una confirmación. ¿No es cierto? Haya una confirmación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y mucho cuidado con a veces con lo que nos dicen algunas personas. A veces, oiga, es tan increíble porque aquí es una sanidad en el proceso. Hay hermanos que, bueno, marcan en sí el don de sanidad, pero el don de sanidad, oiga, es medio curioso esto, trabaja de diferentes formas, en algunos instantáneo, en otros de otra manera, en otros de otras formas, que en todo no es igual. Entonces, pero yo he visto a algunos: ya hermano, venga, a usted le duele la espalda, venga acá, agáchese, muévase. Y que los hermanos a veces no se pueden ni mover. Y quedan mal. A veces empiezan a hacer gimnasia para demostrar el milagro. Los hermanos lo llaman para demostrar el milagro. Cuando ellos sienten el milagro, que si es de una forma instantánea, una idea, una situación, ellos mismos van a glorificar a Dios ahí. No sé, el que no podía levantar sus manos va a empezar a alzar las manos, va a glorificar a Dios porque sí lo puede hacer. A veces se hace un show de exageración, quizás
darle más protagonismo al líder o a la persona que está dirigiendo o el que está proclamando sanidad, más que la glorificación a Dios mismo, que Dios está moviéndose en medio de su pueblo y derramando de su misericordia en sanidad. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Entonces, es bien importante esta área, tengamos cuidado con estas ideas. Es importante notar la obediencia de los leprosos al mandamiento de Jesús. Mientras iban en obediencia, fueron sanados. Cuando la sanidad no es instantánea, uno no debe dudar, pero sí buscar una posible senda de obediencia. 4. De ese grupo de leprosos a quienes Jesús sanó, solamente uno regresó para expresar agradecimiento. Cuando viene la sanidad, se expresa con alabanza y adoración, tu gratitud. Y no te quedes junto a los 9 que no regresaron. Exalta al Señor. Sé un hombre y una mujer agradecida. Nunca olvides el milagro que Dios ha hecho en ti. ¿Bien? Para seguir avanzando, versículo 20, capítulo 17, versículo 20 de Lucas. La venida del reino de Dios, subtítulo. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Dijo a sus discípulos, tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo ahí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Ya? Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Es decir, miren lo que era, vivían naturalmente, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es decir, tenían una vida fructífera y quizás no esperando un juicio del Señor, ¿verdad? Pero Dios lo destruyó con fuego y azufre. 31. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Allí también se juntarán las águilas. Vamos, ahí la
La dinámica del reino me tiene una muy grande ayuda aquí, con referencia al reino de Dios. Pero no la leeré porque es muy larga, me voy a entusiasmar y después me va pasando la hora. Vamos ya a las ayudas. Del 20 al 21. En contraste con la expectativa de los fariseos, el reino no es algo externo y material en el sentido de un dominio político, sino interno e espiritual. Ellos querían el reino de Dios, pero querían el reino ahí sobre Jerusalén, ellos gobernando, no los romanos. Ellos también un reino grande, así como Salomón, glorioso, lleno de riquezas. Ese reino querían ellos, pero este es un reino espiritual. También puede ser traducido como en medio de vosotros. Si así es, Jesús está diciendo que en él se encarna un reino que en su incredulidad los fariseos no aciertan en reconocer. Y voy a ir al versículo 23. Hasta que el Señor regrese, versículo 23. Helo allí o helo aquí, ¿no es cierto? Hasta que el Señor regrese, los cristianos deben vivir por fe y evitar a aquellos que se entretienen hablando de fechas y señales. ¡Wow! Vivir por fe y evitar a aquellos que se entretienen hablando de fechas y señales. Hoy día leí por ahí que el Señor venía el 2024 definitivamente. Otro dijo, no, este año viene. ¿Se acuerdan que para el 2000? No, el 2000 viene. Hay muchas ideas. El 24, la venida del Señor será tan sorpresiva como visible como un relámpago. Será sorpresiva, pero es visible como el relámpago. Nadie no deja de ver un relámpago, ¿no es cierto? Es muy visible. No son nada muy pocos los que lo ven, no. Se puede ver de grandes distancias el resplandor del relámpago, su velocidad. Del 26 al 30, los creyentes deben vivir en constante expectación y preparación para el regreso de Cristo, en contraste con el descuido indiferente de los incrédulos, absorto en las costas de la vida diaria, como si ellas fueran permanentes. A veces parece que si no trabajamos intensamente no vamos a vivir. Hay cosas que le damos más importancia como que van a durar eternamente en nuestra vida y no es así. Vi un hombre me decía que era hermano, dijo, yo tenía el don de sanidad, dijo, Dios me usaba grandemente en sanidad, el Señor me decía, coloca la mano, oraba por los enfermos, y los enfermos sanaban, y yo vi muchos milagros, pero me dediqué a trabajar, trabajé, no me bajé nunca del camión, no tomaba vacaciones, trabajé horas extras, así que después ya no tenía ni tiempo para ir al culto. Y ya estaba de edad, tenía su edad, no tanta edad porque todavía estaba manejando, y él decide tomar vacaciones. Las primeras vacaciones, podemos decir, en 30, 40 años. Sus primeras vacaciones. Ya podemos decir que estamos hablando de un hombre de 60 años, ¿no es cierto? Y son sus primeras vacaciones. Y no se le empieza a enfermar las piernas. Y se le empiezan a hinchar. Y es tan grave lo que le pasa que después de vacaciones pasó a tener licencia y ya, es más, el patrón ya no pasaba a ser como licencia, sino estaba despedido. Porque eran sus vacaciones, pero estaba despedido porque ya no podía trabajar. Y al hombre le iban a cortar las piernas. Y me decía, ¿sabe, pastor? Ahora quiero ir a la iglesia. Ahora quiero que el Señor me use. Yo le dije, usted perdió mucho tiempo.
Ahora usted no va a poder ni salir de su casa si es que no sale en silla de ruedas. Es decir, todo el tiempo que el Señor lo podía haber usado de una manera increíble y su gloria trabajando en la vida de otras personas que necesitaban de sanidad, usted se dedicó a tiempo completo a su planificación, no a lo que Dios quería. No a lo que Dios quería. Pero él ahora sí quería alabar al Señor, pero no se podía mover, no se podía mover de su casa. Qué complicado. Yo decía, es complicado, la vida no es eterna, no es eterna. Yo nací en el Evangelio y ya voy completando los 35 años, ¿ah? Y voy viendo la etapa que van pasando. Y cada etapa va pasando de una manera increíble, pero sabe, yo en el Señor, gracias a su misericordia, puedo contar de cada año de lo que he vivido en Dios. Y que han sido etapas muy diferentes. Y etapas que quizás no puedo volver atrás, pero las viví. Vi cosas maravillosas de Dios. Y voy cumpliendo un año más y sigo viendo cosas maravillosas de Dios. Me encanta, me fascina no haberme nunca separado del caminar de Dios, de los caminos del Señor. Y que cada año Dios hiciera una historia nueva, un proceso nuevo. Y me interesa Dios, porque ojalá pudiera vivir, oiga hermanos, ojalá pudiera vivir 50 años más, 100 años más, 200 años más. ¿Por qué? En 200 años más Dios puede hacer tremenda y ver muchas historias para adelante. Es decir, no todos los años serían iguales. No podía decir un año más. No todos los años son iguales. Cada año, cada día, Dios tiene algo nuevo e interesante. Y eso es bonito. Bien, para ir terminando, 37. Diferentes estudiosos ven a las águilas. El 37 habla, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Ven las águilas como símbolo del juicio, aves que se aglomeran allí donde hay carroña de decadencia espiritual o una representación de la iglesia al ser arrebatada rumbo al cielo, al igual que un ave arrebata a su presa. Le dan dos interpretaciones. Y acá no tengo más ayuda. Es interesante lo que el Señor nos marca, lo que el Señor nos dice, su venida, pero también es necesario darle nuestro tiempo al Señor. Y también, mi pastor una vez me explicó, me dijo, mira, yo nací, él también nació en iglesia y todo lo demás, y me decía, mira, yo desde niño escuché, el Señor viene, el Señor viene. Escuché decirlo, hombres adultos que esperaban que el Señor viniera y murieron. Y el Señor no vino. Y me dijo, mira, yo te digo, a ti el Señor viene, Cristo viene. Y quizás dijo, voy a morir y tú vas a seguir. Y vas a predicarle a otros, Cristo viene, y va capaz que también mueras y otros van a seguir. Con la esperanza de que Cristo viene, hasta que sí va a venir. Pero sí, nuestra vida y nuestro ser siempre tiene que estar preparado para la venida del Señor. 1. También 2, debemos de estar preparados para partir en el Señor. Si Cristo no viene, pero viene la muerte, y yo tengo que partir de este escenario de la vida, tengo que partir bien delante del Señor. Así que dije, no es mi anhelo. Ojalá viniera el Señor y no tener la experiencia de la muerte y tener el arrebatamiento. Pero si nos tocara igual que a muchos y millares de hombres que partieron
Y si están esperando el llamado del Señor, quizás vamos a ser uno también de ellos, pero vamos a tener la resurrección. Vamos a ver a Cristo nuestro Señor. El Señor le bendiga. Siga estudiando cada día la palabra del Señor.